una producción de Noctare Media. Yo le dije, es que sí vino una enfermera en la noche. Y las dos enfermeras me decían, no, es que no vino nadie. No hay ninguna enfermera que haya cubierto esta área. Y yo le dije, no, es que de verdad vino una enfermera y hasta me dio un cono de agua. Y como evidencia física quedaba ese conito de papel en mi mesita que estaba al lado mío. Y ya cuando empecé a describir, lo que las enfermeras me dijeron es que a mí me había visitado la planchada. Y aparentemente en ese momento donde la chica ya se encontraba pues sedada, ella dice que recuerda cuando cayó en paro, que nos vio desde una perspectiva como si estuviera flotando y nos mencionó que vio cómo iniciábamos las maniobras compresivas, empezábamos pues todos a movernos, pero lo que ella relata es que sintió que una fuerza la elevaba, la elevaba y la llevaba hasta el famoso túnel. Que creo que ya sé tu respuesta por lo que acabas de comentar, pero una pregunta, ¿tú crees en la brujería? Aviso importante. El contenido presentado a continuación tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las historias, hechos o personajes mencionados pueden estar basados en información no confirmada o hechos reales. Algunos episodios pueden contener descripciones gráficas, lenguaje explícito o temas sensibles que podrían no ser apropiados para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noches de Terror. Y como pueden ver, esta noche tenemos un invitado en este episodio para que nos pueda contar acerca de algunas cuestiones paranormales relacionadas con hospitales, así como también platicar por ahí de algunas cuestiones médicas. Y como pueden ver, está con nosotros el Doc. Doc, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos ustedes y a todos sus seguidores. Muchas gracias. Y pues Eric, Gabo, también saludarlos a ustedes, ¿cómo se encuentran? Bien, sintiendo raro de traer de nuevo un episodio acá En virtual, videollamada. en videollamada. Tenía mucho que no hacíamos episodios así. Andamos haciendo home office, güey. Sí, pero bueno, por acá andamos. ¿Tú, Gabo? Pues bastante bien, todo bien aquí. También medio extraña la plataforma, nos estamos acostumbrando. Una vez más, siendo itinerantes, como estamos acostumbrados, ¿no? Pero acá, en otro episodio más de Noches de Terror. Va que va. Perfectísimo. Pues vamos a darle, ¿no, Alex? Es correcto. Justamente la intención de invitar al Doc para este episodio, pues primero que nada, es para hablar de algunos temas paranormales. Estuve escuchando los episodios que tienes con Paco de Extra Normal. La verdad, buenas historias. Pero más del tema paranormal, justamente a nosotros cuando traemos algunos invitados, y sobre todo si tienen, como en tu caso, un conocimiento pues médico, científico, es justamente poder quitarnos algunas dudas que tenemos referentes a pues temas paranormales que de alguna u otra manera puedan ser explicados por la ciencia. Pero antes como de ir a ese tema, nos gustaría pues preguntarte un poquito el cómo fue que te empezó a llamar todo este tema paranormal. ¿Cómo es que decides pues comenzar con esto de recopilar historias, pues tanto de tus compañeros como supongo yo anécdotas que has vivido tú propiamente, y también saber cuál de todas estas anécdotas que te han sucedido es la más fuerte, la que realmente pues incluso te pueda llegar a costar trabajo contar o algo por el estilo debido a lo impactante que pudo haber sido? Ok, bueno,
Son muchas preguntas. Con lo, empezaré diciendo que esto del ámbito paranormal es algo que lo he presenciado desde que yo era prácticamente un niño y por diversas situaciones, tanto en el ámbito personal como en el profesional, me he enfrentado prácticamente a este tipo de situaciones. Es algo que la ciencia no le gusta aceptar. Siempre hay alguien que va a encontrar una explicación a todas las situaciones, pero de algunos casos que ya me han enviado, hay situaciones que no, por más que las he tratado de buscar una explicación científica, lógica, razonable, no he encontrado forma de explicarlas. Ok, Mm, y justo, por ejemplo, ¿tú recuerdas cuál fue la primera vez que tuviste algún contacto con algo paranormal? sí, esto fue cuando tenía unos 7, 8 años aproximadamente. Yo desafortunadamente tuve un padecimiento que provocó que estuviera hospitalizado por más de 2 meses. Como contexto, obviamente estaba yo en el área de pediatría y por el trabajo, mis padres, ellos no, como trabajaban fuera de la ciudad, prácticamente solo podían venir los fines de semana y lo que hicieron fueron que contrataron a un familiar, una tía mía, que iba y permanecía en el hospital durante el día, pero ya en las noches yo me tenía que quedar solo. Por el padecimiento que yo tenía que estar recibiendo medicación 3 veces al día con nebulizaciones, antibióticos, antipiréticos y pues prácticamente los primeros días me encontré en una situación muy complicada. Acabando el primer mes me di cuenta que hubo una noche en que todo el pabellón de pediatría se vació completamente y yo era el único paciente. Para que me entiendan, era un niño de 7 8 años con su canalización, su suero en el tripié, en una pues cama de hospital, completamente solo. Y como pues en el área de pediatría hay camas que están un poquito altas, y yo no podía bajarme sin que alguien me ayudara, porque pues, la canalización y estarse moviendo era muy difícil. Desafortunadamente para mí, esa noche hubo una insuficiencia de personal. Me refiero a que no llegó la enfermera que iba a cubrir el área de pediatría durante la noche. Desde un día anterior, recuerdo que trajeron mi desayuno, pasaron los doctores visita, no hicieron ningún cambio en mi tratamiento y de ahí ya nadie más volvió durante la tarde y ya iniciando la noche. No me trajeron de comer, no me trajeron de cenar, no me aplicaron ningún medicamento. Cuando ya eran como las 9, 10 de la noche aproximadamente, ya mis síntomas empezaron pues a agravarse. Ya empecé a presentar pues un poco de dificultad respiratoria y recuerdo que tenía yo mucha sed. Así estuve hasta casi las 11, 12 de la noche. Ahí fue cuando ya yo estaba en un punto donde ya estaba yo desesperado, ya había empezado a gritar y pues para mi desgracia el área de pediatría era digamos, el área más alejada del hospital. Y yo recuerdo que entró una enfermera y yo nada más, recuerdo que ya ni siquiera tenía fuerzas. Le dije, tengo mucha sed. Y esta enfermera no me dijo nada, pero cruzó toda la sala y llegó a un dispensador de agua y abrió y me llenó uno de esos conitos de papel, lo llenó con agua y me la dio. Tomé esa agua, me sentí muy bien, de verdad estaba yo muy deshidratado y recuerdo que ella no decía nada, pero simplemente empezó a aplicar medicamentos. Ya cuando aplicaron los medicamentos, ya yo sentí una mejoría y me quedé completamente dormido. Ya como a las 5 o 6 de la mañana empiezo a escuchar una pelea ahí de las enfermeras, porque se estaban culpando de que nadie había ido en la noche, nadie había cubierto esa área, y pues unas decían que pues había falta de personal, había pues otros pacientes mucho más graves y yo era aparentemente un paciente más estable. Y en eso estaban platicando cuando ya dieron casi las 7 de la mañana y inició todo, pues los ingresos, lo que ocurre normalmente.
hasta que llegó el pase de visita de los médicos de la mañana. Los doctores, pues, aparentemente no hicieron ningún cambio, pues, en mi tratamiento. Y fue que una de las enfermeras empezó prácticamente a acusar a una de que no se había presentado, la otra decía que había estado en otra área con pacientes más críticos. Realmente había una falta de personal. Y yo, como para que no regañara a la enfermera, yo le dije, es que sí vino una enfermera en la noche. Y las dos enfermeras me decían, no, es que no vino nadie. No hay ninguna enfermera que haya cubierto esta área. Y yo le dije, no, es que de verdad vino una enfermera y hasta me dio un cono de agua. Y como evidencia física quedaba ese conito de papel en mi mesita que estaba al lado mío. Y ya cuando empecé a describir, lo que las enfermeras me dijeron es que a mí me había visitado la planchada. Justo durante el que estabas contando esa parte, me hizo recordar mucho las historias que cuentan los pacientes y que se cuentan en los hospitales sobre esta enfermera misteriosa que visita ahí a los pacientes, que les pone medicamentos y que pues al final de cuentas no hay registro en las bitácoras, porque tengo entendido que en todos los hospitales ahí al lado de los pacientes, o incluso a veces es como una bitácora general, donde apuntan que hasta el más mínimo detalle de los pacientes, ¿no? Del chequeo de signos, las medicinas que le dieron, que a lo mejor no necesitó nada, etcétera. Pero en donde coinciden estas historias de la planchada es en que muchas veces no hay registros o está un nombre de alguien que no está registrado en el personal de ese hospital, de esa área, y es lo extraño. Aquí hay algo bien interesante que me gustaría preguntarte, porque ya en algún momento abordamos historias y leyendas de hospitales aquí, digo, aquí en México, evidentemente yo creo que la planchada es la más famosa de ellas, pero si nos remontamos al origen de esta leyenda, es raro porque todo esto surge en el Hospital Juárez, creo de aquí de la Ciudad de México, pero lo curioso y lo raro es que posterior a las primeras descripciones, a los primeros avistamientos de la planchada, se comenzó a masificar, por así decirlo, el fenómeno, y pues se le ha visto, se han hecho historias de esta entidad, de este fantasma, si lo podemos denominar de alguna forma, la planchada, en muchos o en prácticamente todos los hospitales de México. La pregunta en concreto es, no sé en cuántos hospitales tú hayas dado o hayas hecho servicio, dado consultas, trabajado en sí. ¿En todos está la presencia de esta mujer? En los que me ha tocado estar, no ha habido, ya trabajando, no ha habido un reporte. Pero no es como si estuviera en todos los hospitales. Es como si realmente esta entidad se presentara cuando algún paciente requiere un consuelo, requiere algún tipo de alivio. Y es algo interesante porque hay mecanismos de defensa que pues ya están muy, digamos, muy investigados, que se supone que cuando el cerebro y el cuerpo humano están bajo una presión extrema, nuestro propio cerebro genera ese tipo de, por así llamarlo, alucinaciones. Sí, Para el síndrome darle del tercer como hombre, que, ¿no? Creo le llaman. Ujú. el síndrome del tercer hombre está más indicado cuando son lugares externos, cuando son prácticamente accidentes, porque es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de sobrevivencia, o, Ujú. o no, no sé cómo explicarlo, sino es como si un mecanismo que tu cerebro activa para poder sobrevivir en esas situaciones críticas. El fenómeno de la planchada yo lo consideraría más como una especie de entidad que acude cuando algún paciente tiene, pues, está ya dentro del ámbito hospitalario y requiere un apoyo externo. Ok. Sí, justo esa es la duda, pero entonces, en tu consideración y en tu experiencia y tal vez lo que hayas platicado con otros colegas, ¿crees, y esto es creencia porque obviamente no lo podemos confirmar ni dar por hecho, ¿crees que se presenta en cualquier lugar donde se le requiera o sí está, digamos, enlazado a algún sitio, a algunos sitios en específico? Yo considero que
pudiera presentarse en cualquier lugar, cualquier hospital que realmente se requiera, pero también hay lugares donde, como ustedes han dicho, el Hospital Juárez, de La Raza, hablando de la Ciudad de México, son los lugares donde ha habido algunos reportes de que sí hay lugares específicos donde la han visto con más regularidad que en otros lugares. Pero también tiene que ver mucho de el ámbito en el que esté. Por ejemplo, si el hospital tiene muchos problemas, hay realmente falta de personal, o sea, son muchos detalles. A mi consideración es algo que puede estar en todos los hospitales, pero no muchos lo pueden ver. Ok, es interesante eso. Y aprovechando que estamos hablando un poquito del tema de los hospitales y ahorita regresaremos a tus vivencias personales y esto, pero también hay algunas cosas que me llaman mucho la atención sobre las creencias y supersticiones que hay dentro de los hospitales. Por ejemplo, yo también tengo familia que trabaja en el ámbito de la salud y tengo amigos que están igual ahí. Y hay muchas supersticiones respecto a los pacientes que están cercanos a morir. Uno de ellos es que, no sé, que pueda haber un olor particular en las zonas donde hay un paciente Lo que está describen próximo a como un morir. olor a manzana. Bueno, mi mamá es enfermera. De hecho, prácticamente todo el año pasado estuvo trabajando en un hospital de alta especialidad y pues suena o sonará feo, pero era prácticamente su pan del diario ver a pacientes morir porque pues llegaban en condiciones muy críticas y ella lo describe como un olor, digamos como a vinagre, como a manzana, como vinagre de manzana. eh, y no sé si esto sí realmente sea así. Digo, yo nunca he tenido o he estado en una situación pues presente con alguien a punto de fallecer delante mío, ¿no? Pero supongo, Eric, que es Ujú, este sí, justo. olor al que te referías, ¿no? Ujú. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha tocado, lo has visto, lo has escuchado? ¿Y qué explicación podría haber de esto? Bueno, como explicación científica, por así decirlo, recordemos que hay pues cierto metabolismo en todo el cuerpo, principalmente pues hay enzimas digestivas que si realmente hay una falla orgánica múltiple pueden llegar a producirse en exceso y eso pudiera corresponder a que digamos los pacientes pudieran producir ese tipo de olores. Es inclusive hay muchas patologías o muchas enfermedades que provocan que con el simple olor uno puede ir determinando qué tipo de patología, qué tipo de enfermedad es el que tiene el paciente. Y en el caso de los pacientes en un estado terminal o realmente donde hay una falla orgánica múltiple, todo lo que ocurre dentro del estómago ya está perfectamente estudiado cómo va dejando de funcionar y va secretando ciertas sustancias que quizás pues con el tipo de alimentación que tuvieron un día antes o dependiendo si fue alimentación parenteral, pudiera llegarse a explicar el por qué hay esos aromas tan característicos. Ok. Eso desde un punto de vista científico. También hay algo, bueno, no sé si está un poco relacionado a esto, que es el tema de algo que le llaman lucidez terminal, ¿no? Y creo que también iba como un poquito más allá de lo que hablaba Eric y Alex, que llegan a ver cosas, las personas que están ya en esas etapas y se confunden, ¿no? Existe como esta dualidad entre lo paranormal y lo que sí realmente siente cada persona. Ahí, Lo ¿cómo de, consideras que se diferencia o lo de podría la, haber? lo de la lucidez terminal sí es un fenómeno que se ha visto en una gran cantidad de pacientes, donde realmente pacientes que han estado en cuidados intensivos, en la UCI, prácticamente los que ya llevan mucho tiempo hospitalizados, si sabemos que su diagnóstico pues es complicado, a mí sí me ha tocado ver pacientes que empiezan ya que quieren comer, que ya se quieren ir a su casa y prácticamente las enfermeras ya saben, porque las enfermeras son las que más tiempo pasan con los pacientes y ellas prácticamente nos dicen, ese paciente ya se va a ir. Pero sí, lo de la lucidez terminal sí es algo muy característico. Lo que no se puede explicar hasta el momento es esas personas que tienen visiones
de sus seres queridos que ya cuando están prácticamente a punto de fallecer, empiezan a ver personas que ya han fallecido. Tengo algunos casos y prácticamente pues aquí ya es donde ya entra la otra parte, la parte difícil de explicar, la parte que no tiene realmente una explicación. Podemos hablar de que nuestro cerebro genera ciertas sustancias que puede provocar ese tipo de alucinaciones. Se han hecho estudios en pacientes que no como allá al momento de morir, pero sí ya en las etapas finales se han hecho estudios resonancias que explican que hay partes del cerebro que ya cuando se están apagando, para que me... Trato de poner un lenguaje simple para que no sea puedan tan entenderme, técnico. Sí. que no sea tan técnico. Cuando ya se está apagando ciertas regiones del cerebro, en un intento desesperado para tratar de reavivar esa actividad cerebral, el cerebro aumenta, digamos, esas descargas eléctricas y sobreestimula el cerebro. Y eso secreta más sustancias y estimula más áreas del cerebro que pueden provocar esas alucinaciones. Creo que por ahí vi un caso de, no sé si es un ejemplo muy claro de una persona que clínicamente la declararon pues fallecida en el quirófano y que curiosamente pasaba esto que notaron que justo en el momento que estaba pues muriendo empezó a tener mucha actividad cerebral, pero después pudieron como que pues reanimarlo, o sea que no falleció finalmente y como que es parte de esto, ¿no? Que a lo mejor estaban diciendo que podría haber estado teniendo justo estos recuerdos de final que te llegan o estas actividades que nos comentas, ¿no? Cuando hablan de eso, están hablando de las SM o las experiencias cercanas a la muerte. Yo en mi práctica tuve un caso, ya lo expliqué, digamos, creo que de hecho fue el primer video que subí de forma personal en YouTube, donde conté una experiencia que tuve de un paciente que presentó una SM. Y igual ahí ya expliqué lo que les comenté de que hay ciertas áreas del cerebro que se activan, que prácticamente se explica todo lo que se puede relacionar a esas experiencias, esas vivencias. Pero así algo que realmente se concluya, no hay una explicación. Cuando hay situaciones, si quieren puedo contarla brevemente, no sé Sí, cuánto claro. estemos de Sí, tiempo. adelante. Bueno, ok. Recordemos que hay cosas que censura la plataforma de YouTube. Por eso Sí. esto ocurrió durante el periodo de pues, la emergencia sanitaria del 2020. A mí me tocó estar en un hospital donde pues estaba yo encargado de un área. Tenía obviamente otros compañeros y otras enfermeras, pero yo era el encargado. Y el caso de esta chica, no recuerdo ahorita exactamente su nombre, pero pues diremos que se llama María. Ella era originaria del estado de Veracruz, llegó a otro estado, a la capital del otro estado, y pues desafortunadamente se contagió, acudió al triage para valoración por síntomas respiratorios y ya su saturación ya estaba por debajo del 85%, lo que nos indicaba que ya tenía que ser ingresada al área pues, de los pacientes, ¿no? Con esta enfermedad. Pasaron los días, la chica empezó a deteriorarse, tuvo que pues ser entubada. Ya saben que es como una especie pues, de estado de coma inducido por lo del uso de los ventiladores, todo eso, ¿no? Para evitar cierta censura, porque de hecho sí censura mucho cuando se habla de ese tema. Sí, está comprobadísimo. Por eso todo el mundo decimos el bicho y el 2020 y todo eso, porque sí, sigue siendo tema tabú en las plataformas. No entiendo por qué. Sí, pasó de verdad. Bueno, pues obviamente tenemos que comunicarnos con los familiares. La madre viaja de Veracruz hasta la capital. La chica ya está entubada. Estuvo cerca de casi 2 semanas aproximadamente. La chica fue ingresada a los 3, 4 días. Empezó ya con pues, síntomas de dificultad respiratoria, llegando a un punto donde cayó en un paro cardiorrespiratorio. La chica se iniciaron las maniobras, se pidió el apoyo, carrito rojo, enfermeras, todo el protocolo que se hace con esas pacientes y se logró recuperar. Desafortunadamente, pues ya hubo necesidad ya de prácticamente entubarla, que fue que quedó en ese estado y estuvo aproximadamente unas 2 semanas.
mejoró considerablemente y pasó al punto donde se colocó en la otra área donde ya había pacientes pues, menos graves. Se desentubó, la chica pues obviamente quería hablar con sus familiares y preguntó por su familia. Yo estaba en el entendido de que su mamá continuaba pues recibiendo informes y no había forma de que hablara con ella. En el momento no. Y recuerdo que cuando me tocó conversar con su mamá, ella me preguntó que cómo se encontraba ella, cuando ya le dimos la noticia que ella fue, pues, desentubada o extubada, no sé cómo lo permita la plataforma. Y ella me preguntó si se encontraba estable. Yo le dije que todavía estaba, pues, muy delicada, que todavía no podía verla. Y ella me comentó que tenía que darle una noticia muy grave. Y yo le dije que si era alguna noticia, pues, digamos, muy índole personal, que tendría que esperar. Pasó toda una semana y pues como estaba yo al cargo de esa chica, cuando ya me tocó platicar con ella, que ya se recuperó, me dijo que ella quería hablar con su mamá, que había soñado con su hermano y que su hermano le había dado un mensaje. Y pues yo no te había mucho entendido, pero pues es normal, hay muchas personas que sueñan en esos estados. Cuando ya me voy enterando, el hermano de la chica había fallecido en ese periodo. Y aparentemente en ese momento donde la chica ya se encontraba pues sedada, ella dice que recuerda cuando cayó en paro, que nos vio desde una perspectiva como si estuviera flotando y nos mencionó que vio cómo iniciábamos las maniobras compresivas, empezábamos pues todos a movernos, pero lo que ella relata es que sintió que una fuerza la elevaba, la elevaba y la llevaba hasta el famoso túnel de luz y ella empezó a caminar, pero todas esas molestias que tenía, dificultad respiratoria, o sea, todos los síntomas, todo el dolor que ella sentía, desapareció completamente. Estaba en un estado de perfecta tranquilidad y empezó a caminar. Ella siente que no supo cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando ya estaba llegando a la luz, se encontró a su hermano y ella no tenía ninguna, o sea, no había ni una razón para que su hermano estuviera ahí. Y estuvieron conversando. Y su hermano le dijo prácticamente de que pues no era su momento y que por favor le pidiera perdón a su mamá, que él le quería pedir perdón a su mamá y que ese era el mensaje que tenía que darle. Y ella en ese momento pues no entendía porque su hermano sí, estaba en Veracruz. no había razón. O sea, no había ningún motivo como para que ella pues pensara eso. Y estuvieron platicando y de pronto ella dice que siente como si hubiera sido jalada por una fuerza invisible y empieza a descender, a descender, a descender, hasta que cae en su cuerpo. Y ya otra vez vuelve el dolor, vuelve la sensación, la dificultad, pero ella lo recuerda. Pasa todo eso y ya cuando por fin puede hablar bien con su mamá le da la noticia de que su hermano tuvo un accidente en moto y falleció. Y lo que concuerda es, por ejemplo, de que su mamá me comentó que ella no quería que ese joven se comprara esa motocicleta. Por eso está lo de que Le Le pidió le pedía perdón. perdón a su mamá. Y la chica, en lugar de entristecerse, tomó la noticia con mucha calma, porque para ella hay algo más allá después de la muerte. Y aparte de todo, yo creo que la tranquilidad de poderte despedir de cierta forma de tu ser querido, que creo que es lo que muchas veces nos afecta mucho en el duelo humano, que es, no me pude despedir de esa persona, sobre todo cuando es así muy, muy de accidentes, ¿no? Porque a lo mejor cuando tienes a un familiar enfermo y todo esto, pues a lo mejor vas aceptando, diluyendo el duelo, asimilando que pues en algún momento cercano ya no va a estar esta persona, pero justo cuando es como tan abrupto, yo creo que es lo que más nos duele, ¿no? El no podernos despedir y que ella tal cual haya podido conversar con su hermano, saber que pues hasta cierto punto estaba bien, que se iba tranquilo, que se iba a un mejor lugar, pues la dejó con esta tranquilidad. Y pues no vería otra razón de por qué lo tomara tan tranquilo. Fíjense que yo sí soy creyente de que cuando las personas están en este tipo de estados muy delicados o ya prácticamente desahuciados,
sí existe una conexión o un puente entre, digamos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y esto no lo digo a la ligera, porque yo yo me considero una persona agnóstica, es decir, no me cierro a la idea de nada, pero tengo que verlo, ¿no? Tengo que vivirlo o me lo tienen que comprobar para que yo justamente pueda decir que algo sí existe. Y con este tema en particular, sucedió hace 6 años que pues tuvimos un familiar eh, ya prácticamente en etapa terminal por cáncer, y el entrar a la habitación del hospital, ver todos esos aparatos y demás, o sea, de por sí era un lugar muy imponente, pero algo que sucedió luego, hasta parece que en ese momento iba a pasar y quería como que algo que yo lo viera. O sea, algo no me refiero a un fantasma o así, sino me refiero como al destino o a la vida misma. Es que esta persona comenzó a tener como, digamos, como una conversación con alguien. Si no mal entendiera, era su mamá. Entonces fue algo muy impactante para mí. Créeme que por más que lo escuches en historias, por más que lo vivas en películas y demás, no se compara nada con estar ya en la vida real con una persona en estas condiciones, que es de verdad muy, muy impactante. Y yo ese día salí de esa habitación de hospital fielmente creyendo que sí existe un vínculo entre los vivos y los muertos, o el más allá o lo sobrenatural, no sé cómo lo quieran llamar. Creo que eso ni siquiera tendría un nombre, o no podríamos darle un nombre porque no terminamos de entenderlo, pero creo que sí existe. Y justo esta historia que nos acabas de contar, pues digamos, agregarle todavía un testimonio más a este tipo de sucesos que pues creo que nunca vamos a poder explicar, ¿no? Y bueno, continuando ahora con lo que hablábamos de ya tus experiencias personales y todo esto trabajando, ¿qué ha sido lo más choqueante, lo más fuerte? Puede ser paranormal, puede ser, no sé, misterioso, referente a que no le veas una explicación tan lógica a algo que hayas pasado o que hayas visto durante tu práctica, durante tus años ya trabajando como médico. Que, a ver, creo que nos saltamos un poquito esa parte al principio, pero a los médicos justo, y prácticamente todas las personas que tienen que ver sus trabajos con ciencia, como es la medicina, se les inculca mucho que si no es comprobable por la ciencia, no existe. ¿Qué ha sido lo que a ti te ha puesto más en el pensamiento, pues sí, tal cual, en el pensamiento de es que esto no tiene explicación? ¿Qué ha sido lo más fuerte que te ha tocado vivir o presenciar de primera mano? No que te hayan contado, sino que tú lo hayas visto. Bueno, pues situaciones como las que les acabo de contar. Yo no era una persona que realmente quisiera hablar abiertamente de estos temas, tanto por el estigma, por la persecución, y aparecí en algunos podcasts para contar mis experiencias, porque yo lo único que hacía era enviarlas y que las leyeran. Pero recientemente hay algunas que me han tocado observar prácticamente hacia la distancia, y actualmente hay una situación muy fuerte con una chica que es de la Ciudad de México, que su caso es para mí de los más fuertes, porque no es algo que pudiera determinarse como una enfermedad mental, como un trastorno psiquiátrico, sino que realmente en su casa ocurren situaciones fuera de toda comprensión. Yo ya he explicado en algunas ocasiones que hay ciertos elementos que pueden descartar todo este tipo de fenómenos, ya sean el síndrome de la casa enferma, hay alguna fuga pues de gas que provoca ese tipo de alucinaciones, algún tipo de hongo que se encuentra, algún tipo de contaminación sonora que no se puede percibir normalmente. Pero en el caso de esa chica hay demasiada evidencia como para que
se descartara. Hay terceras personas involucradas, ella tiene evidencias de sus cámaras de seguridad, inclusive cuando como cuando se intentan hacer oraciones en su casa, hay manifestaciones que realmente la atacan y no es una persona que realmente quiera hacerse de una fama, pero es algo que yo ya llevo casi como 6 meses, un poquito menos, platicando con esta chica, me muestra sus evidencias, yo le recomendé porque cuando a mí me mandan algún caso, por ejemplo, de algún tipo de padecimiento, alguna situación que están viviendo, ahora yo lo que hago es como que manejar ciertos filtros. Ujú. Pasando esos filtros, ya se procede a tratar de tener una conversación con esta persona y desde la primera vez que empecé a platicar con ella, yo descarté muchos diagnósticos en el sentido que se tratara de un trastorno Sí, de los de más típicos personalidad, de o sea, de lo personalidad, más típico. esquizofrenia, paranoide, cosas así. Lo que habitualmente descarta muchas veces el caso de las posesiones y de las entidades que te acechan, ¿no? De hecho, con ella es la única persona que así en una videollamada, cuando ella empezó a contar de que había algunas manifestaciones, algunos casos de tipo como de ritual o de invocaciones, inclusive donde yo estaba grabando, hubieron manifestaciones, en el sentido de que sí tuvimos que iniciar como una especie de oración de tipo de protección, porque el ambiente en donde estoy, tengo un clima, pero teníamos el clima apagado y se sentía un frío que no había forma de explicar y era solamente hablando con esta chica. O sea, digamos que se transmitía desde la habitación de la chica hasta donde estuviera Pues ustedes un poco grabando, lo que ¿no? nos contaba Rix apenas en el episodio pasado, aquí contexto rápido, ahorita regresamos a la historia. Rix nos estaba contando en el episodio que acaba de salir hace 2 semanas que... Es su amigo, ¿no? Ajá, que su amigo cada que le cuenta la historia de una posesión que pudieron ver de cerca, les pasa algo, se les va la luz, justo se empieza a hacer frío, empiezan a caerse cosas en las casas, o sea, siempre que se habla de ese tema empieza a pasar algo y no necesariamente lo tiene que contar la persona a la que le sucedió de primera instancia, sino simplemente con que lo cuente una persona que fue testigo presencial de esto. Sí, y ella es la única persona que me ha tocado ver y presenciar de forma distante esos tipos pues, de fenómenos. E inclusive, como si fuera película de terror, se nos fue la luz. Prácticamente me quedé con la pura pantalla del teléfono y se empezaron las manifestaciones. Y ya fue que le dije, ¿sabes qué? Dame un momento, tengo que arreglar esto. La luz no regresó y lo más extraño es que solamente fue en este lugar, digamos, en la casa o donde yo grabo. O sea, alrededor, en otros lados, todo continuaba normal. Podemos encontrar muchas explicaciones. Se fundieron los fusibles, algún cambio en la corriente, no sé, alguna variación, pero se revisó y no, simplemente, de hecho, al terminar la llamada, regresó Ok. y no hay una forma, ni siquiera el celular estaba conectado, o sea, no hay una explicación de por qué esa chica bueno, no es la chica, sino pues la situación que vive se puede transmitir de esa forma. Y lo que ella vive cuando yo empecé a hablar con ella era una situación muy difícil. Esta chica tiene manifestaciones. Yo le comento que quizás simplemente con un poco de oración, le digo algún tipo de oraciones que pueda hacer, usar agua bendita, digamos lo común, porque se descarta todo lo médico. Y desde el primer día que empieza a hacer tipo de oraciones, hay ataques hacia su persona. Ella vive con su pareja, tienen pues perros, gatos y algo muy choqueante en el sentido que no le encontré explicación es que son 3 pisos, como una especie de sótano, la parte del medio donde ella vive y no sé, un tercer piso que lo usan como bodega. Y en esa parte es donde hay muchas manifestaciones. Y es muy difícil que una persona te haga caso cuando tú le dices, es que sabes qué, podemos descartar, podemos encontrar esta explicación, pero
la chica hasta colocó cámaras de seguridad y en las cámaras de seguridad hay evidencias. Y llegó a un punto donde estamos en videollamada y me dice, yo tengo 3 gatos y la entidad que habita arriba, los 3 gatos están con ella y la entidad empieza a hacer maullidos de gato como si le estuvieran pegando a un gato en la parte de arriba para que la chica suba. Y ella sabe que están sus 3 gatos ahí. En las cámaras de seguridad no se ve ningún gato, pero el sonido se escucha. O sea, digamos que esta entidad ya entiende la forma de cómo manipularla, cómo atraer. Cómo llamar la atención de ella. Exactamente. Y pues yo tengo a una persona que me ayuda en cuanto es algo del tema espiritual, a la que yo le tengo pues mucha confianza. Yo reconozco que hay temas que yo no puedo dominar, que soy nuevo en cuanto a tratar de ayudar a las personas. Exactamente. Y lo que esta persona me dice es que en esa casa se juntan demasiadas cosas. Ahí estamos hablando de rituales de brujería, pactos, hay un portal aparentemente abierto, hay entidades demoníacas, hay entidades, todo está conjuntado ahí y la chica tiene un origen muy oscuro que después, hablando ya con sus familiares, ya entendemos un poquito por qué, más o menos cómo está la situación. Pero sí son cosas muy difíciles de explicar. Okay. Aquí, Oye, Doc, adelante, Alex. Te iba a preguntar, que creo que ya sé tu respuesta por lo que acabas de comentar, pero una pregunta, ¿tú crees en la brujería? Sí. Te hago esta pregunta porque justamente es uno de los temas que quería abarcar. Antes de entrar en ello, Gabo, no sé si querías comentar o preguntar algo. Iba por la misma línea, o sea que a mí me causó en este momento una intriga de en qué punto se separa lo científico y en qué punto te generó esta intriga de lo paranormal, de lo inexplicable, ¿no? O como tú dices, como que esto ya cruzó la línea, porque es una línea que podría ser o muy delgada o muy marcada en muchas personas, ¿no? Y en este punto, por lo que dices que te apoyas incluso de una persona en temas espirituales, pues eso nos da como un contexto en el que pues obviamente te estás permeando mucho esto, pero va como de la mano de la pregunta de Alex. Sí, justo hago esta pregunta porque hay N cantidad de historias referentes a brujería, donde, por ejemplo, la vecina que tenía envidia de una familia les lleva comida y estas personas se comen, no sé, lo que les dieron y a partir de ahí comienzan a presentar síntomas que, pues, en primera instancia comienzan o parecieran ser más bien una enfermedad, pero acuden con médicos, o sea, tratan de verlo de la manera científica y no les pueden dar respuesta, pero justamente es cuando acuden con algún brujo, algún chamán, algún sanador, como le quieran llamar, y pues estas personas son quienes realmente les pueden dar ayuda. ¿Has estado cerca de algún caso de este tipo donde pues llegase, por ejemplo, un paciente con ciertos síntomas, pero de alguna manera pues no, como que no hay nada y digo, justamente relacionándolo un poquito con este tema de la brujería, ¿cómo descartar, ¿no? ¿Cómo podemos saber realmente cuándo es algo verdaderamente clínico y cuándo pues habría que buscar ayuda de otro tipo? Ok, bueno. Digamos que de un hipotético número de 1000 pacientes, 999 siempre esos pacientes explican que tienen enfermedades que no sanan, que tienen ciertos padecimientos. El 99% tiene una explicación, tiene una causa. Usualmente es un mal diagnóstico o un mal apego al tratamiento o inclusive una respuesta no adecuada a ese tratamiento. En la mayoría de los casos. Ese 1% son situaciones donde realmente hay personas que a pesar de la cantidad de estudios que se han realizado, perdón, no hay algo que nos indique que haya una alteración fisiológica, una alteración metabólica.
todos los estudios salen normales, los tratamientos no responden, ya han ido a ver varios especialistas, y me refiero a especialistas, no al doctor que es de su confianza, al doctor que curó a su abuelita. Son realmente ya han buscado especialistas y no hay una explicación a los síntomas que están sufriendo. Y también yo le agregaría cuando hay manifestaciones que esas personas pueden determinar, pueden sentir, pueden percibir. A mí me han enviado algunos casos donde inclusive desde les pido ciertos estudios y me dicen, no, es que nunca me hice ningún estudio. Bueno, pues debe hacerse un estudio, llevar esos estudios al médico que esté más cerca de usted y ya le van a dar un diagnóstico. Pero hay personas que me han mandado, es que aquí son archivos hasta casi de suficientes como para determinar que han ido con varios especialistas, han encontrado, ninguno les ha dado un diagnóstico, nada, y simplemente su enfermedad sigue progresando. Yo lo que hago es, nuevamente, si ya usted ya descartó todo, ya ha buscado, son pacientes que llevan hasta 10 años con un padecimiento. Y cuando ellos inician algo que tiene que ver con, digamos, lo espiritual, entendemos que hay algo que se llama efecto placebo, pero eso es solo, digamos, individualizar a una sola persona que haciendo, no sé, oraciones, haciendo rezos, su propio cerebro tranquiliza esos síntomas. Donde no puede encontrar una explicación es cuando hay manifestaciones. Me refiero a de que aquí un caso rápido, había una persona que tenía pues síntomas que se pueden explicar de cualquier manera. Ya ella es una paciente de, me parece que no recuerdo si es de Estados Unidos o Canadá, y ella tenía como que síntomas pues de depresión y cositas, ¿no? Que ella ya había sido tratada, de hecho ya estaba con medicación, pero ella sentía pues presencias, ruidos, sonidos, que obviamente puede encontrarse su explicación. Y en el correo yo le dije lo que puede hacer, y es una recomendación para cualquier persona, poner un Padre Nuestro cada 12 horas, pero en un idioma, por ejemplo, puede ser latín, puede ser hebreo, puede ser arameo. Y si usted después de una semana no nota ningún cambio, pues realmente lo que tiene es una enfermedad pues, psicosomática, es algo que se puede encontrar explicación. Pasó prácticamente la semana, me volvió a enviar un correo y me dijo, Doc, es que no puedo poner el Padre Nuestro, no lo puedo hacer. Y me puso pues no sé si llamarlo pretextos, pero pues o sus hijos venían a interrumpirla, se le iba el internet, se le iba la señal, o sea, realmente fue algo que... Sí, siempre había algo que no la dejaba. Que siempre había algo, o sea, que no la dejaba. Y realicé igualmente una videollamada. Dije, ¿sabes qué? Tengo tiempo, podemos hacer simplemente esto, ponlo. Y estuve con ella, digamos, como que supervisando si realmente era eso. Cuando se inicia, ella se aseguró de que estuviera sola en su casa, su esposo y sus 2 hijos los había llevado a su práctica, no sé si de algún deporte, y estaba sola en su casa. No había ninguna interrupción, tenía sus datos, tenía su celular perfectamente cargado, puso el video e inició. Yo usualmente pues no hago pues grabaciones de cuando hablo con las personas, pero a ella le aventaron un florero directamente. Estaba sentada así cerca de la pared y un florero, pues alguien se lo aventó. Tuvimos que terminar porque tuvo que ir a urgencias porque estuvo pues una herida leve, pero ahí no, ¿cómo explico eso? Sí, estando totalmente sola, de nuevo, un factor, en este caso, factor incluso agresivo, una agresión directa hacia ella, de nuevo, no permite que se ponga la oración, ¿no? Y en ese caso, no sé, ¿sabes si concluyeron en algo, encontraron algún trabajo que le hayan hecho o algo así? Sí, comentó que tuvo que pedir que un sacerdote de su localidad fuera a la casa y él pues hace una oración con oraciones pues digamos superiores en ese sentido, y él le dijo que había algo en la habitación, en cierta habitación, y aparentemente había sido un obsequio y pues tenía que deshacerse de eso, y
aparentemente cuando se deshizo de ese objeto, todos los síntomas que tenía, como la pesadez, no podía dormir, insomnio, y de hecho ella ya consumía medicamentos para poder dormir. Sin esos medicamentos no permanecía completamente despierta toda la noche y obviamente eso ya repercutía en su salud física y todo eso derivaba más enfermedades. Pero quitando eso, mm, ya es algo que no hay una forma como de que yo les pudiera explicar. Y de hecho todo el ambiente en su casa cambió porque tenía problemas con su esposo, los niños tenían problemas en la escuela. O sea, quizás todo puede ser explicado con una pequeña cadena de factores, pero en cuanto empezó a hacer eso de la oración, pidió que se bendijera su casa y retiraron ese objeto, es como si no hubiera pasado nada. Ok, sí, bastante curioso. Y ya para ir cerrando, digo, me encantaría preguntar mil cosas más, pero entendemos también que tienes cosas que hacer. También no quisiéramos hacer un episodio tan largo. Probablemente, y si después se puede, tengamos otra charla abordando más cosas, pero me gustaría preguntarte algo muy curioso, muy concreto, que no sé si alguna vez te hayan preguntado, pero ¿cuál es la enfermedad o el padecimiento más raro del cual sepas, no que hayas visto, del cual sepas que existe, que te aterra a ti personalmente tenerlo y que no se lo desearías ni a tu peor enemigo que lo padeciera? Mm, ¿Que haya yo visto O o a qué te leído, refieres? ajá, puede ser cualquier padecimiento, así, Incluso hasta de esos que es, conspiración o algo, ¿no? ajá, sí, de esas cosas que a lo mejor una sola persona en la vida, en la existencia del mundo lo ha padecido, pero que lo hayas visto tal vez en literatura o algo así. Que esto no, o sea, no es nada agradable. Me daría mucho miedo tenerlo cerca, que me pasara a mí o algo así. Mm, Es que eso es un abanico muy amplio. Como médico, hay muchas enfermedades que cualquiera, inclusive, por ejemplo, así fácilmente, la rabia. Mm. O sea, me refiero a que, pues, por los síntomas que maneja, es algo que a mí en lo personal realmente me asusta mucho en Sí, ese porque, sentido. o Y sea, es tan fácil de adquirir sí, justo eso es que lo que iba a comentar. O sea, es una enfermedad que ahí está presente, que sí está muy controlada, pero no está erradicada al 100%. Y, por ejemplo, pues muchos animales pues, animales salvajes, por así decirlo, y no me refiero a animales que atacan habitualmente o que nada más te ven y atacan, pero, por ejemplo, las Las ardillas, ¿no? ardillas. Las ardillas que andan ahí en los parques Chapultepec. públicos tienen mucha probabilidad de tener la rabia y si te muerden, que a lo mejor, pues, no, o sea, no concibo que una ardilla me muerda, pero es bien fácil ir el domingo a Chapultepec, que te estés comiendo unas papitas, que se acerque la ardilla y te haga chistoso o bonito darle una papita y a lo mejor ya te mordió en ese momento y ya te dio rabia. Digo, no estoy satanizando ni quiero satanizar que no se acerquen a las ardillas, pero existe la probabilidad de que lo tengan, ¿no? Y la rabia, pues prácticamente es una enfermedad incurable porque los síntomas tengo entendido que se presentan en una etapa tardía ya de la infección. es fase inicial y ya fase neurológica, ya cuando ya no hay nada que hacer. Sí. Por eso el tratamiento es muy como preventivo, ¿no? O sea, si tú tienes la sospecha de que el animal que te mordió, el perro, la ardilla, lo que sea, la rata, pudo haber tenido rabia, es hacer la vacunación porque una vez presentados los síntomas es prácticamente irreversible porque es un daño justo neurológico y a nivel sistema nervioso central que te afecta y pues, prácticamente acaba con tu vida y de maneras bien feas, ¿no? O sea, La hidrofobia la que te da hidrofobia. es horrible. Exactamente, la hidrofobia. O sea, sí es, para mí es una de las enfermedades tan fáciles de adquirir y con un pronóstico tan terrible. Pero pues eso espero responda a tu pregunta. Sí. Bastante bien ilustrada, aparte de todo. Yo es lo último que quería preguntar. Alex, Gabo, no sé si ustedes tengan alguna última pregunta para estos últimos minutitos del episodio. No, de mi parte igual sería todo. No sé tú, Gabo. Pues digo, tal vez no sentí como
abordamos en esto tan profundamente, pero a lo que decía hace ratito, ¿en qué punto o en qué punto de tu carrera, por así decirlo, de médico, de doctor, fue cuando dijiste, tengo que encontrar otra línea más allá de lo médico, ¿no? Porque a lo mejor todos los que nos están escuchando se pregunten lo mismo, ¿no? De por qué un doctor, por qué un médico habla de temas paranormales, porque no es tan común y muchos lo meten en un tabú, ¿no? De no, pues es que ellos son científicos y tendrían que basarse todo en la ciencia. Entonces, ¿en qué punto para ti fue como muy importante el buscar otras explicaciones, ¿no? ¿O cuál fue tu punto de inflexión ante esto? Yo siento que ocurrió durante el internado. Ujú. Realmente había situaciones que no eran fáciles de explicar, situaciones que escapaban más allá de toda lógica. Por ejemplo, así, lo primero, cuando me tocó rotar por el área de urgencias, recuerdo que había una banquita, una banca de madera, y yo siempre veía a un señor sentado, o sea, como de reojo, pero pues si estás viendo pacientes más graves y ves así, y ves a esa persona y tú estás con pues, las indicaciones, ir por los laboratoriales, muestras, consultas con los pacientes que llegan al área de urgencias. Y hasta que un día yo se me ocurrió preguntarle a una de las enfermeras qué hacía ese señor que estaba sentado ahí, porque siempre estaba ahí. Y la enfermera me dijo, ¿usted también lo ve, doc? Ok, Y ya me comenta que pues no era alguien. Y inclusive hay un video de la cámara de seguridad donde estoy yo platicando y en el video no hay nadie. ok, O sea, estoy hablando con nadie, o sea, estoy hablando a la nada y nada más se ve que agarra mis papeles, como que le quiero dar algo. Y yo solo recuerdo que le pregunté si estaba bien, si requería atención o si estaba buscando algún familiar. Pero pues no, nunca me contestó ni nada, pero fue algo así como de segundo, me distraje y como anecdotario, pues. Pero era algo que ya había más personas que siempre lo veían. Sí, era Y una ahí aparición entendí que no era recurrente, ¿no? una, exactamente, ahí entendí que no era algo como que yo estuviera, pues, prácticamente una alucinación, por así decirlo, cuando ya ha claro, habido. Y eso es algo que ha pasado en muchos lugares, pero muchas personas prefieren dejarlo como una simple anécdota. Ujú. claro. Súper. Pues Perfecto. creo que eso contestó bastante bien tu pregunta, Sí, ¿no? sí, con eso cerró bastante bien. Pues Bastante buena nada, anécdota. muchísimas gracias, Doc, por darte una vuelta acá a nuestro podcast. Estuvieron bastante interesantes las historias. Y pues no sé si nos quieras platicar un poquito de tus redes sociales, dónde podemos encontrarte, tu canal de YouTube. Bueno, les agradezco la oportunidad que me brindaron en su podcast, bueno, en su canal. Y sí, ahorita ya pues decidí abrir yo pues si ustedes lo han notado, yo nunca había manejado ningún tipo de red social ni ninguna forma de contactarme más que por medio de este paquito, porque pues prefería, digamos, mantener ese perfil bajo. Simplemente llegué a un punto donde yo hablé con mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Todo lo que yo ya he vivido, yo ya lo he contado. No puedo pararme delante de ustedes y empezar a decir mentiras, empezar a inventar cosas. Y él me dijo, pues vamos a tratar de que estés un poco más en contacto con las personas, y me di cuenta más que nada por los comentarios de que había personas que realmente querían como encontrar algún tipo de explicación a las situaciones que vivían. Y fue que decidí tratar de, pues, pues no soy alguien que es dueño de la verdad, simplemente trato de darles alguna opinión para descartar algunas cosas o siempre incitarlos a que deben acudir con un médico, pues de preferencia que sea un especialista enfocado en su padecimiento. Pero hay situaciones que escapan más allá de toda comprensión, de toda lógica, algo que la ciencia no logra explicar. Y por eso fue que decidí abrir ese canal y un correo donde me envían pues algunas historias que yo considero son muy buenas historias, y hay otras que yo les especifico que realmente su padecimiento es algo que debe ser tratado médicamente. El canal de YouTube es El Doc entre la ciencia y el misterio. Y Perfecto.
ahí anuncio un correo y un Instagram, que es el que me ayuda a alguien más para irlo manejando y pues poder estar un poco más en contacto con las personas. Perfecto, seguramente ahí estará en la descripción de este episodio. Y de nuevo agradecerte mucho por la vuelta y el tiempo acá en el podcast, ¿va? Y Alex, las redes, bueno, ya que estoy acá yo enfocado en cámara, las redes sociales, no se olviden seguirnos a nosotros en @nochesdeterrormx en Instagram y Facebook y @ndt_mx en X. Recuerden que también tenemos la página www.nochesdeterror.com.mx, donde hay un apartado específico para que nos puedan mandar sus historias, y en los capítulos que hacemos solos, ahí recuerden que al final tenemos el apartado de la historia de la semana, o también luego las leemos en los postmortems, y inclusive la nueva sección de Llamando Más Allá, donde nos ponemos en contacto con ustedes por teléfono para que nos cuenten sus historias. Ahora sí, creo que sin nada más que agregar, pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Bye. Bye.